Así, hermanos, vamos a estar leyendo, amén, gloria a Dios, de manera alternada. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes leen el segundo y nos vamos a unir en el versículo 47. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba, y este filisteo inciso será como uno de ellos, porque acabó el ejército de Dios fiel. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su roca que traía, y tomó su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré las aves del cielo y la bestia del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que yo Dios es Israel. Todos juntos: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Amén, gloria a Dios. Voy a tratar de no tardar mucho, hermanos, amén. Que la palabra de Dios sea breve, amén, gloria a Dios, y concisa, amén. Amados hermanos, hoy, amén, gloria a Dios, santo es el Señor. La palabra del Señor nos habla, amén, gloria a Dios, de un siervo, amén, gloria a Dios, o más bien de dos siervos de Dios. El primero se llama Saúl y el segundo se llama David. Y la palabra del Señor nos muestra, amén, gloria a Dios, en el versículo 33 dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Así como habían dos siervos de Dios, también habían dos visiones aquí. Una visión natural y una visión espiritual. Y la palabra del Señor, amén, gloria a Dios, nos habla de que en esa historia, amén, el siervo David se presentó delante de los escuadrones, amén, de Israel y de los filisteos. Dice la palabra del Señor que David era un muchacho que cuidaba del rebaño de su padre, que cuidaba, amén, gloria a Dios, de las ovejas de su padre, que él era alguien que estaba detrás en el redil. Mientras el pueblo de Israel estaba librando una dura batalla, amén, gloria a Dios, David estaba con su padre
cuidando de sus ovejas, amén. Aleluya. Ni siquiera eran suyas, eran de su padre. Pero así como Dios tiene un propósito, amén, gloria a Dios, con David tenía un propósito. Así Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así Dios, amén, gloria a Dios, aunque David en ese momento no estaba ejerciendo su ministerio, amén, gloria a Dios, él estaba siendo preparado para su ministerio. Él estaba siendo forjado, amén, gloria a Dios, para ese ministerio que Dios tenía, para ese propósito de él, para ese propósito por el cual Dios lo había traído a este mundo. Porque déjeme decirle, amado hermano, que usted y yo estemos en este mundo, en esta vida, no es casualidad. Es porque el Señor tiene un propósito ya prediseñado, ya prefijado para cada uno de nosotros. Y todo lo que acontezca en nuestra vida desde que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, va a obrar conforme a ese propósito, conforme a ese ministerio que Dios tiene para usted y para mí. Por eso es que la palabra del Señor, amén, nos habla de un muchacho que se llamaba David, amén. Y dice la palabra de Dios que él se presentó. Su padre le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos, porque están en la guerra, y llévales esto. Y él fue. Pero cuando él se presentó en el lugar, amén, gloria a Dios, Cristo vive, aleluya. él no llegó vacío. Gloria a Dios. David, amén, gloria a Dios, llegó con algo muy especial, y era una visión espiritual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando uno tiene una visión natural, amén, gloria a Dios, uno se deja llevar por las circunstancias, por lo que está viendo, por lo que está aconteciendo, por lo que está escuchando. Pero cuando una persona, amén, gloria a Dios, tiene una visión espiritual, aunque las cosas aparentemente parezcan bien, el Espíritu empieza a discernir. El Espíritu comienza a hablar, comienza a hacer discernir y entender a aquella persona que algo no está bien, aunque todo parezca bien. O también de lo contrario, cuando todo va mal, una persona natural se deja dominar por la adversidad, por la circunstancia. Pero una persona espiritual comienza a interpretar en el Espíritu comienza a hacerle sentir y a hacerle entender que todo obra por una razón, y que si está sucediendo eso es por una razón. Gloria a Dios. Por eso es que cuando David, amén, gloria a Dios, Cristo vive. vemos en la palabra que cuando David se presenta, amén, gloria a Dios, en el ejército buscando a sus hermanos, él comenzó a escuchar y a ver que había algo, que pasaba algo, que aunque el pueblo de Israel era mucho y había tenido muchas victorias, algo estaba pasando en el pueblo de Israel. Y era que el pueblo de Israel se estaba atemorizando. El pueblo de Israel estaba siendo amedrentado, amén, gloria a Dios. Y aunque ya habían tenido victorias antiguamente, amén, aún así el enemigo es astuto y él sabe, amén, gloria a Dios, cómo hacer titubear, cómo hacer tambalear, amén, gloria a Dios. Si él no puede por un lado, busca por otro, amén, gloria a Dios. Pero él es persistente, que el Señor lo reprenda. Pero la palabra de Dios nos dice que David llegó a ese lugar, llegó al campamento, amén. Y dice la palabra del Señor que él comenzó a sentir algo raro. Él comenzó a interpretar en el Espíritu algo que no estaba bien. Aunque parecía que todo estaba bien, amén, eran dos bandos enfrentándose, algo común en la guerra, ¿verdad? Uno tratando de intimidar al otro y el otro resistiéndose y también tratando de poner frente para no dejarse vencer. Pero en el pueblo de Israel ya no había esperanza. Cristo vive. Y cuando llegó David, él comenzó a sentir eso. David comenzó a sentir que en el pueblo de Israel había temor. Y dice la palabra del Señor, amén, gloria a Dios. Vamos a leer en el versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Aleluya. Y cada uno de los hijos de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido
Él se adelanta para provocar a Israel y al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Es decir, Saúl ya estaba tan desesperado que estaba ofreciendo recompensa para aquel que se atreviera tan solamente atreverse a enfrentarse a ese paladín. Y me causa curiosidad que el rey de Israel, quien Dios había puesto y ungido como rey de Israel, tuviera la esperanza puesta en el hombre. Amén, gloria a Dios. Y esto pasa, hermano, amado hermano, porque muchas veces, aunque nosotros, Dios nos da la victoria, amén, gloria a Dios, muchas veces, amados hermanos, nuestra confianza no está al 100% puesta en Dios. Muchas veces está puesta tal vez en aquel hermano que pueda fortalecernos, en aquella persona que tal vez pueda venir y orar por nosotros y levantarnos nuevamente. Pero déjeme decirle, amado hermano, que el llamado no lo hace el hombre, amén, gloria a Dios, que el llamado lo hace Dios. Y cuando Dios hace un llamado, Él busca todas las maneras posibles para volver a levantar a sus hijos. Mire, amado hermano, aunque usted y yo salgamos corriendo de ese lugar, yo estoy seguro que Dios va a buscar la forma de volvernos a traer aquí, que Dios va a volver a buscar la forma de volver a levantarnos y que ese propósito se vuelva a cumplir en nuestras vidas. Y David había entendido perfectamente eso. Por eso, santo es el Señor, yo siento su presencia, hermano. Por eso es que David, amén, gloria a Dios, él dijo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si yo me acobardara y dijera, yo no voy a ejercer este ministerio, es muy difícil. Si yo me acobardara y dijera, amén, gloria a Dios, yo no voy a ser rey, porque incluso el mismo rey de Israel que está puesto por Dios me está persiguiendo para matarme, yo no lo voy a ejercer. Aunque él dijera eso, él sabía que aún así Dios no lo iba a dejar, que aún así el Espíritu Santo de Dios le iba a seguir redarguyendo. Yo te llamé para eso, tú naciste para esto, aunque tú trates de irte lejos. Tú naciste para eso. Ese es el propósito de tu vida. Aunque tal vez trates de distraerte y decir, por un momento me voy a olvidar y me voy a distraer, naciste para eso. Naciste para el camino de Dios. No naciste para allá afuera. Aunque te vaya muy bien allá afuera, eso no va a llenar tu espíritu, eso no va a llenar tu alma. Por eso es que Dios hoy trae esa palabra a nuestras vidas. Porque el Señor, amén, gloria a Dios, aunque usted y yo, amado hermano, vengamos a ese lugar, Dios sabe que diariamente, no aquí, porque aquí venimos a adorar su nombre, a escuchar su palabra. Allá, en nuestra vida personal, usted y yo libramos una dura batalla, amén, gloria a Dios. No solamente contra el enemigo, sino también contra nosotros mismos. Así como muchas veces el pueblo de Israel estuvo como en ese lugar, amén, gloria a Dios, que salía ese paladín, que salía el ejército enemigo, amén, gloria a Dios, y lo amedrentaba. No solamente lo tenía que luchar contra ellos, sino contra el temor que había en ellos, sino también con la duda que quería venir constantemente y quería golpear su vida y quería debilitarlos, debilitar su fuerza, su fe, amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero la palabra del Señor nos enseña que ese era el pueblo de Israel junto con el rey Saúl. Ellos tenían temor. ¿Qué será lo que va a acontecer? ¿Qué será lo que va a venir? Y cuando el paladín salía, amén, gloria a Dios, tal vez el pueblo de Israel quería ganar confianza y volver a decir, voy a recordar las maravillas de Dios que ha hecho en mi vida, amén, gloria a Dios. Voy a recordar las promesas y la palabra de Dios, amén. Entonces salía el gigante, amén, gloria a Dios, Goliat, y comenzaba a burlarse de ellos y comenzaba a decirle, pero mira tu familia, pero mira cómo estás, tanto tiempo y no avanzas. Pero déjeme decirle, amado hermano, que ningún
ningún arma forjada en contra de, amén, gloria a Dios, los siervos de Dios va a prosperar. Por eso es que Dios viene y trae palabra a nuestras vidas, para que entendamos, amén, gloria a Dios, de qué forma el enemigo va a querer atacar, de qué forma el enemigo, amén, gloria a Dios, va a querer venir a llegar a nuestras vidas y amedrentarnos, hacernos dudar, hacernos temer. Pero la palabra del Señor, amén, gloria a Dios, nos dice que había un siervo de Dios, que había un muchacho que se llamaba David, que él venía detrás de las ovejas, que él venía de la intimidad de Dios, que él venía de tocar el arpa y cantarle salmos a Dios y pasar intimidad con él, que él venía, amén, gloria a Dios, de librar duras batallas contra osos y leones, y Dios le había librado de todo. Por eso, amén, gloria a Dios, es que cuando David llegó y le dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aleluya. Saúl le dijo: no podrás huir contra aquel filisteo, no podrás ir para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cómo tú vas a ir? Porque la visión de Saúl era natural. La visión de Saúl, amén, gloria a Dios, era una visión carnal, amén, gloria a Dios. Y él estaba viendo a un muchacho y él no veía armadura, y él no veía, amén, gloria a Dios, experiencia en la guerra. Pero ¿sabe qué había en ese joven? Había el Espíritu Santo de Dios, había esa intimidad de Dios, amén, gloria a Dios, en su vida. Había oración, había ayuno, había lectura de la palabra, amén, gloria a Dios. Mire, hermano, yo no me imagino a un David llegando a ese campamento con una visión natural, porque si él tuviera una visión natural, él no se habría percatado y él no hubiese dicho. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. El pueblo de Israel, hermano, estaba viendo a ese hombre de 3 metros y se consideraba a sí mismo y decía: no vamos a poder, él es más fuerte que nosotros. Y mira, amado hermano, en el camino de Dios, Dios siempre va a poner enemigos más fuertes que nosotros para que peleemos contra ellos. Y eso es algo normal en el mundo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, usted y yo, no fuimos llamados para ser naturales. Y porque usted y yo, amén, gloria a Dios, tenemos que entender que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra sabiduría, es con su Espíritu Santo. Y a través, amén, gloria a Dios, de esos enemigos, a través de esos osos, a través de esos leones, y todas las veces que Dios libró a David de esos osos y esos leones, David entendió que había alguien más fuerte que esos osos y esos leones en su vida. Y eso se traslada, amado hermano, a la vida espiritual. El ser humano constantemente tiene temores. El ser humano constantemente tiene luchas. Amén, gloria a Dios. Y casualmente casi siempre son más fuertes esas circunstancias que nosotros, que nuestra propia fuerza. Pero la palabra del Señor, amén, gloria a Dios, nos muestra a un joven, a un muchacho, amén, gloria a Dios, que él tenía puesta la confianza en Dios. Y eso nos damos cuenta en la forma en la que él hablaba, porque él dice en el versículo 37: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hermanos, la confianza de David no estaba ni siquiera en él mismo. La confianza de David no estaba en: ¿será que yo pueda lograrlo? ¿Será que yo sea capaz? Pero si a mí Dios no me usa tanto. Él no estaba confiado, amén, gloria a Dios, Aleluya, en sí mismo. Él estaba confiando, amén, gloria a Dios, en el poder de Dios en su vida. Mira, amado hermano, yo no me imagino cómo, yo no me imagino que David, amén, gloria a Dios, haya fortalecido su fe solamente imaginando cosas. aleluya. Porque la fe viene por el oír palabras de Dios. Así que yo pienso que David, en su tiempo libre,
Él estaba constantemente recordando las obras y las maravillas que Dios hacía. Por eso es que para él ese gigante no era gran cosa, porque él conocía a alguien mucho más grande que ese gigante y que todo ese ejército que estaba detrás de él. ¿Sabe por qué? Porque David dice: hoy Dios me va a entregar tu cabeza en mi mano, y no solamente tú, también a todos los que están detrás de ti. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo imaginarme a David haciendo memoria de cómo Dios exterminó a ejércitos enteros antiguamente cuando él sacó a su pueblo de Egipto, y él se regocijaba, amén, gloria a Dios, en la palabra del Señor. Se regocijaba fortaleciendo su fe, amén, gloria a Dios, fortaleciendo su fe, recordando quién era ese Dios a que él le servía. Y él decía: yo no le sirvo a un Dios de muertos, yo le sirvo a un Dios vivo, amén, gloria a Dios, a un Dios del cual nada es imposible. Y yo pienso, amén, gloria a Dios, que él recordaba aún esa vez en la que el Señor abrió el mar en dos, un mar entero en dos, y cuando su pueblo Israel pasó, se cerró y consumió a todo un ejército que en ese tiempo era el ejército más poderoso de todo el mundo, y era el ejército de Faraón, el ejército de Egipto, amado hermano. Por eso es que David no tenía temor ni de ese gigante ni del ejército que estaba detrás. ¿Sabe por qué? Porque él estaba lleno de la presencia de Dios. Él estaba lleno, amén, gloria a Dios, del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo le decía: yo soy más grande que ellos, yo soy más grande que ellos, yo que soy contigo soy más grande que esa adversidad, yo que soy contigo soy más grande que ese desánimo que quiere golpear tu vida, yo que soy contigo, amén, gloria a Dios, soy más grande, amén, gloria a Dios, que esa falta de fuerza que tú sientes ahí. Porque David, amén, gloria a Dios, era un muchacho, verdaderamente era un muchacho. Y él no tenía una experiencia en la guerra natural, no tenía experiencia. Pero ¿saben qué sí tenía experiencia? En una intimidad con Dios. Él tenía experiencia, amén, gloria a Dios, en pelear esas batallas espirituales, amén, gloria a Dios. Él era un guerrero espiritual, porque primeramente para poder servirle a Dios, usted y yo, amados hermanos, tenemos que ganar muchas luchas espirituales, muchas luchas dentro de nosotros, muchas sensaciones, muchos pensamientos, muchos sentimientos, y tenemos que luchar contra ellos y poder vencerlos, amén, gloria a Dios. Y David había luchado muchas veces, tal vez no en la guerra como este pueblo de Israel, pero sí interiormente. Pero sí había luchado con la duda, pero sí había luchado con el desánimo, había luchado con el cansancio, había luchado, amén, gloria a Dios, con una adversidad tremenda también, porque pienso yo que si él peleó contra osos y leones, las primeras veces no salió muy bien, que digamos. Pero esto no se trata de que te salga bien al principio, esto se trata de que lo vuelvas a intentar. Esto se trata, amén, gloria a Dios, de que tú creas que si Dios te llamó, aunque tal vez no salió como tú querías, Cristo vive. tienes que volverlo a intentar. La palabra del Señor, amados hermanos, dice la palabra de Dios que Saúl le puso su armadura a David y vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. David estaba totalmente armado, y a los ojos de Saúl decía: bueno, tal vez así le aguanto un poco más a ese gigante. Pero la visión de Saúl, amado hermano, era una visión natural. Él pensaba que era como una espada grande, él pensaba que era como una armadura resistente que iba a ganar esa guerra. Pero sabe, muchas veces el enemigo nos logra tirar, porque primeramente ya se ganó esa batalla espiritualmente, y se lo digo por experiencia. Muchas veces, amado hermano, cuando el enemigo se levanta fuertemente contra mi vida, eso es personal, y cuando yo sé, amén, gloria a Dios, que tal vez él ya ganó terreno y me va a tocar, amén, gloria a Dios, volver, amén, gloria a Dios, a comenzar otra vez.
es porque muchas veces yo soñé que a mí me mataban en un sueño. A veces eran de diferentes formas, a veces veía que me disparaban y yo moría. Y cuando despertaba casualmente ya mi espíritu se sentía contristado, ya se sentía diferente, ya no sentía esa fuerza, ese ánimo para seguir. Porque primeramente el enemigo ganaba esa batalla espiritualmente. Y yo sabía y entendía que espiritualmente ya me había vencido. Pero Dios es tan bueno, amados hermanos, que aunque el enemigo muchas veces nos haya ganado espiritualmente, Él no nos deja. Él sigue persistiendo con nosotros, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Y sabe, Dios no es como nosotros, que muchas veces nos olvidamos de su propósito. Dios, amén, gloria a Dios, Él siempre nos ve de la misma forma. Y si Él nos hizo y nos creó y nos trajo esta vida, tal vez para ser un evangelista, un pastor, un profeta, aunque usted y yo ya no consideremos eso, Él nos sigue viendo de la misma forma. Él nos sigue viendo igual, amén, gloria a Dios. Porque Él es fiel y su propósito no es variante. Amado hermano, David nació para ser rey. No nació para otra cosa. Usted se imagina a David siendo otra cosa, siendo solamente un guerrero. Qué triste. Pero David no nació para eso. David nació para reinar. ¿Se imagina, amado hermano, David siendo solamente un cantor? No. David no nació para eso. David nació para el puesto que Dios le puso. David nació para reinar, amén, gloria a Dios. Y fuera de eso, para Dios no hay otra visión. Para Dios no hay otra visión. Para Dios solamente es la visión que Él tiene de nosotros, de usted y de mí. Y esa visión, amén, gloria a Dios, es la que Él va a tener y va a persistir y va a tener y va a permanecer, amén, gloria a Dios, en sus ojos para con nosotros hasta el fin. Aunque se levanten muchos gigantes, aunque se levanten muchos filisteos, aunque tal vez esa batalla tal vez la podamos perder, amén, pero Dios va a volver a levantarnos, amén, gloria a Dios. Dios va a volver, amén, gloria a Dios, a restaurar para volver a pelear. Porque Dios nunca pierde. La palabra del Señor nos dice que David estaba totalmente armado. Y yo pienso que si era la armadura del rey no era como la de los demás. Era especial. Estaba más fortificada, estaba más hecha para la guerra y para que nada pudiera entrar en ellos. Pero ¿sabe qué dijo David? Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con eso, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ese ejército que estaba atemorizado y amedrentado por ese gigante, al cual David no le tenía ningún temor, porque él conocía al Dios verdadero. Ese ejército estaba confiando en espada y en fuerza y en armadura. La confianza de ese ejército estaba en mi sabiduría, en mi fuerza, en mi conocimiento, en si yo soy capaz o no soy capaz, amén, gloria a Dios. Por eso es que ellos estaban atemorizados, por eso es que ellos estaban amedrentados, amén, gloria a Dios. Y David no quería cometer el mismo error. David sabía que ese pueblo, ese ejército que estaba ya atemorizado, estaba poniendo la confianza en algo erróneo, en algo que no tenía que ponerla, amén, gloria a Dios. Estaba poniendo la confianza aún en el hombre, en alguien que se atreviera a pelear contra ese filisteo, que se pusiera la armadura del rey y la espada del rey y pudiera vencerlo. Pero déjeme decirle que David no tenía la misma visión. Él decía: yo no quiero poner mi esperanza en eso, porque esto no sirve. Yo siempre he peleado las batallas y a mí siempre ha habido alguien que me ha defendido en todas y cada una de ellas, y no ha sido esta armadura, no ha
sido esta espada, no ha sido mi fuerza, ha sido Jehová de los ejércitos, que Él es poderoso en batalla. Amén, gloria a Dios. Por eso es que la palabra del Señor, amado hermano, nos enseña que David, amén, gloria a Dios, no quiso ser partícipe de la misma visión de ellos. No quiso él tener una visión natural. Él se rehusó. Y sabe, yo pienso que tal vez David al momento, él sí quiso, no es que haya querido, amén, sino que él vio todo el panorama, las circunstancias, y él vio que el pueblo de Israel estaba confiando en ejército, en fuerza, en espada. Y él tuvo la opción de ver como ellos. Pero sabe, la intimidad con Dios, amén, gloria a Dios, te hace entender que tú no puedes ver así. Tú no puedes ver de una manera natural las cosas. Y aunque muchas veces tratemos de ver lo natural y decirlo, bueno, son cosas que pasan, espiritualmente sabemos y nuestro espíritu nos dice que todo pasa por una razón y que todo tiene su razón de ser. Y David, amén, gloria a Dios, entendió que su visión tenía que ser espiritual, porque yo pienso que cuando él probó con esa armadura, amado hermano, y él comenzó a ver la armadura y la espada y comenzó a considerarse, él dijo, así yo no voy a poder contra ese gigante. Si yo cambio mi confianza, si yo cambio, amén, gloria a Dios, la confianza que Dios me ha dado en Él, hacia otro lado, hacia otro lugar, yo no voy a poder vencer. Por eso es que David dice, echó de sí aquellas cosas, las rechazó. El rechazo, amados hermanos, es algo fundamental en nuestra vida, porque muchas veces hay veces en las que nosotros nos alejamos de cosas, pero no las hemos rechazado dentro de nosotros. Siguen estando ahí. Por eso es que es necesario rechazar, amén, gloria a Dios, ciertas y determinadas cosas de nuestra vida. Porque entonces es cuando eso verdaderamente va a salir completamente de nosotros. Porque tal vez podamos hayar tomado distancia, pero cuando eso no ha salido completamente de nosotros, sigue ahí, sigue en nuestro corazón, sigue en nuestra mente, sigue dentro de nosotros. Y aunque digamos, ya no pienso en ello, tal vez es ya espiritualmente y se ligó. Pero amado hermano, déjeme decirle que es necesario que rechacemos todo lo que no nos sirve, todo lo que no nos ayuda, todo lo que no nos edifica, echarlo fuera. Porque así, amados hermanos, como un niño, usted no le daría a un bebé, a un niño, amén, de poca edad, a comer pescado y que lo coma solo, ¿verdad? ¿Por qué no se lo daría, amado hermano? Porque se va a espinar y se va a ahogar, porque no sabe comer. No sabe comer el pescado, no sabe separar las espinas, separar la carne y comer solo la carne. Nosotros, amados hermanos, espiritualmente tenemos que tener discernimiento y constantemente en el camino de Dios, amados hermanos, Dios nos va a ir preparando y enseñando a aprender, separar las espinas y comer el pescado. Esa es una frase, amén, gloria a Dios, que es muy usada. Comerse el pescado y dejar las espinas a un lado. Eso es necesario, amado hermano. ¿Por qué? Porque David se pudo haber dejado llevar y decir, Él es el rey de Israel. Él no puede estar equivocado. Si Él es el rey y Dios lo ungió. Pero la palabra del Señor nos dice que hubo un momento en el que Saúl tuvo temor y se amedrentó y actuó conforme a su carne, conforme naturalmente, y su visión cambió, amén. Pero la palabra de Dios nos dice que David no se dejó llevar por la corriente, amén, gloria a Dios. Amados hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos y este tiempo, dice la palabra de Dios, que va a venir un tiempo de apostasía en el que muchos van a apostatar de la fe. Muchas personas que usted veía allá afuera espirituales se van a corromper y su visión va a cambiar, amén, gloria a Dios. Usted no puede ser partícipe de eso. Usted tiene que aprender, amén, gloria a Dios, a tener una intimidad con Dios y aprender a separar esa espina y comerse el pecado. Porque, hermano,
porque Dios usa a quien Él quiere. Y muchas veces va a usar aún la vida de aquellas personas que han perdido la visión. Dios usó a Elí, ¿cierto o no? Y Elí ya había perdido la visión, no solamente espiritualmente, también naturalmente. Tanto que llegó a confundir a Ana con una borracha, una ebria. Y no pudo discernir que ahí había un clamor y un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque ella no estaba en el espíritu. Por eso, amado hermano, es necesario que usted y yo, así como David fue forjado en la intimidad, en esa alabanza, en esa oración, en esa lectura de la palabra, en esa meditación de la palabra, en esos ayunos, en esas luchas, hermano, ahí fue forjado Él y su carácter con Él. Ahí es donde usted y yo estamos siendo forjados. Dice la palabra del Señor: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amado hermano, creo que ni David pudo percatarse en ese momento de que Dios le estaba diciendo: yo fui quien te traje a este lugar y a pelear con este filisteo, porque tú vas a ser el próximo pastor de Israel. Él no iba solamente a ser un varón de guerra. Por eso es que la armadura no le quedó. Por eso es que él no se sintió cómodo. Porque como él estaba en el espíritu, su propio espíritu lo rechazó. Pero dice que él tomó su cayado en su mano. Un cayado sirve más que una espada, amado hermano, contra un gigante de 3 metros. Santo es Dios, aleluya. Naturalmente no, pero espiritualmente sí. Porque él estaba reconociendo esa autoridad que Dios le había dado. Y dice que, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Cristo vive. El saco pastoril. Él estaba recordando y diciendo: yo soy un pastor. Y así como Dios me ha librado en todas mis batallas siendo un pastor, así Dios me va a librar en todas mis batallas, aunque sea un gigante de 3 metros y un ejército, siendo un pastor. Aún así Él me va a librar. Yo no sé cuál sea el llamado, amado hermano, que usted tenga en su vida, porque yo sé que tiene un llamado. Pero ese llamado, amado hermano, ese llamado es poderoso. Y usted tiene que entender que ese llamado también tiene autoridad. Autoridad en el mundo espiritual. Amén, gloria a Dios. Y la palabra del Señor nos dice que Él fue a la guerra y fue contra el filisteo. Cristo vive. Gloria a Y Dios. tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cristo vive. Santo es el Señor. Mira, amado hermano, Goliat tenía un escudo natural, tenía un escudero. Obviamente el escudero, amén, es el que porta las armas, ¿verdad? Pero hablando naturalmente, amén, gloria a Dios, supongamos que traía también un escudo. Cristo vive. Goliat traía un escudo natural. Pero ¿sabe por qué David no quiso esa armadura de Saúl? Porque esa armadura era una armadura natural, amén, gloria a Dios. Y usted, amado hermano, usted y yo, dice la palabra del Señor, que la armadura que nosotros tenemos que tener es una armadura espiritual. Una armadura, amén, gloria a Dios, que no se ve con los ojos naturales. Y esa era una armadura que David traía bien puesta. Por eso es que él decía: yo no necesito de esta armadura natural, porque mi armadura espiritual es puesta por Dios. Amén, gloria a Dios. Él tenía un yelmo de la salvación y tenía su salvación bien segura en su corazón. ¿Por qué? Por su intimidad con Dios. Amén, gloria a Dios. Él tenía el calzado del apresto del evangelio, porque él se la pasaba meditando en la palabra de Dios, en cómo Dios, amén, gloria a Dios, había sacado a su pueblo de todas esas batallas. Él tenía la coraza de justicia, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. A él le gustaba meditar en la palabra. Por eso es que él dijo: lámpara es a mi
mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Es decir, Señor, aquellas cosas que yo no puedo ver con mis ojos naturales, tu palabra me las muestra, tu palabra me ilumina y me hace entender y ver más allá de lo que yo puedo ver. Porque la armadura de David, amado hermano, era una armadura espiritual, era una armadura, amén, gloria a Dios, que él traía bien puesta. ¿Sabe cuál era la espada de David? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es que en el versículo, amén, gloria a Dios, en el versículo 47 dice: y sabrá esa congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en mi mano. Es decir, David tenía una espada muy poderosa en su mano, que no se podía ver con los ojos naturales, que aún Saúl mismo ni todo el ejército de Israel pudo ver y entender por qué ese muchacho tenía tanta valentía, porque él tenía una espada bien poderosa en su mano, y esa espada era la palabra del Señor. Esa espada, amén, gloria a Dios, era una espada verdadera. Y él también traía un escudo. Ese escudo que movió sus pies para ir a enfrentar a ese gigante sin temor alguno. Ese escudo de la fe, amén, gloria a Dios. Y él lo tenía bien puesto. Y Goliat, como era un hombre carnal, natural, por eso es que le dice: vienes a mí con solamente un palo, como si fuera un perro. Pero él no podía ver, amén, gloria a Dios, que espiritualmente había alguien más grande que él mismo detrás de David, amén, gloria a Dios. Y que David iba bien armado contra él, que iba más que armado, amén, gloria a Dios, que iba más que preparado, que iba ya con la victoria asegurada, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque David no peleó con su fuerza. Él rechazó todo lo que tenía que ver consigo mismo, con los demás, con lo natural, amén, gloria a Dios. Y él se ciñó con valentía y creyó en la palabra de Jehová, creyó a Jehová, amén, gloria a Dios. Y por eso es que la palabra del Señor, amados hermanos, con eso voy a terminar, nos dice que David pudo vencer. Amado hermano, usted y yo libramos una batalla dura, y si decimos que no, mentimos, porque esa es una batalla diaria y constante que usted y yo libramos. Pero hoy Dios nos viene a recordar y a decir: no va a ser con espada, no va a ser con armadura, no va a ser, amén, gloria a Dios, con nada que sea natural, va a ser con mi Santo Espíritu. Por eso es que usted y yo, hermano, constantemente tenemos que comenzar a negarnos a nosotros mismos. Señor, me duele ceder mi voluntad, pero si ceder mi voluntad me llena más de tu Santo Espíritu, entonces ayúdame para que tu Espíritu Santo repose sobre mi vida, y aquello que yo no he podido cambiar, aquella victoria que yo no he podido obtener por mi propia fuerza, por mi propia mente, gloria a Dios, mis propias ganas, ánimo, yo puedo obtenerla a través de tu Santo Espíritu. Dios, hermano, santo es el Señor, trajo esa libertad a Israel a través de un hombre libre de lo natural, un hombre libre, amén, gloria a Dios, de lo carnal. Por eso, hermano, hoy en esa hora el Señor nos recuerda eso, y aún todo lo que aconteció en la vida de David, todo, amado hermano, todas esas persecuciones, años y años siendo perseguido en el desierto, todo obró para bien. ¿Sabe por qué? Porque la única diferencia entre David y Saúl fue que uno fue procesado y el otro no fue procesado. Si usted lee la historia de Saúl, se va a dar cuenta que él lo recibió todo a manos llenas. Él danzó en el Espíritu, él profetizó. Y cuando él recibió el reinado, él dijo: pero ¿quién soy yo? Soy el más pequeño de toda la casa de Israel. ¿Por qué yo voy a ser rey de Israel? Y aún Dios, cuando lo iba amén, gloria a Dios, a desechar, le dijo: aunque a tus propios ojos eras pequeño. Su corazón fue mudado. Saúl lo tuvo todo, pero él no fue procesado. Por eso, amado hermano, es que usted y yo tenemos que ser procesados. Por eso es que usted y yo, amados hermanos, tenemos que librar duras batallas como David.
para que aprendamos a que, hermano, cuando David llegó al reinado, yo pienso que cuando él llegó ahí, él hizo memoria de todo su proceso, de todo lo que él vivió huyendo, pasando hambre en el desierto, pasando sed, teniendo aún temor a la muerte, tanto que él tenía que refugiarse en Dios y decir: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque, hermano, porque David fue duramente procesado. Pero todo valió la pena, amado hermano, porque ya no fue otro Saúl. Ahora fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y aun cuando pecó, sí, porque pecó, pero usted sabe, amado hermano, amén, gloria a Dios, porque David no se dio cuenta cuando pecó, porque él tenía, amén, gloria a Dios, tanta confianza en Dios que él creía en el llamado que Dios le había hecho, y él creía en el respaldo de Dios. Por eso es que él no se dio cuenta, por eso es que él no se puso a examinar y a decir: ¿qué estoy haciendo? Pero la palabra del Señor nos dice que Dios también usó un siervo, amén, gloria a Dios, para hacerle entrar en razón. Y él entró en razón. ¿Por qué? Porque él recordó que nada le pertenece. Mire, amado hermano, David no tenía en sus manos ni en su corazón el reinado. Él sabía que él era un pastor de ovejas, pero él sabía que Dios lo había llamado de ahí para reinar. Es decir, que David no usó, amén, gloria a Dios, esa autoridad para hacer lo que él quisiera, amén, sino que él, amén, gloria a Dios, él creía en el llamado de Dios, pero él sabía que nada le pertenecía. Por eso él decía: solo no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y él aceptó todo lo que Dios había declarado sobre su vida, amén. Así, hermano, hoy el Señor nos hace este recordatorio, amén. A través de su palabra, hermano, nos habla y nos dice que todas esas batallas, amados hermanos, están forjando en nosotros ese carácter que Él quiere y esa confianza que Él quiere que tengamos en Él solamente. No en el hombre, no en lo natural, no en nuestra fuerza, no en nosotros, no, hermano. Usted y yo no somos capaces de muchas cosas, hermano. Créame, amén, gloria a Dios, que al menos yo no me siento capaz de muchas cosas, pero también sé que Dios quiere que haya fe en nosotros, amén. Así, hermano, yo le voy a pedir que se ponga de pie, amado hermano. Vamos a estar orando, amén.